Vamos a iniciar el proceso de catalogación de los materiales que existen en la biblioteca Francisco Antonio Sea. Es una biblioteca escolar. Iniciamos con el material monográfico. Entonces primero vamos a ver las imágenes que tenemos de material monográfico, la información que tenemos del título, información de autor, información de edición, publicación y distribución que están en estos datos. Pasamos entonces a la ficha y nos vamos a dar cuenta que necesitamos algunas etiquetas especiales para catalogar material monográfico. Material monográfico en la biblioteca escolar tenemos libros correspondientes a literatura y libros de texto. En este caso tomamos un libro correspondiente a literatura. Entonces, la primera etiqueta que necesitamos es la etiqueta 020, que corresponde al número normalizado. El número normalizado para libros es ISBN o número estándar internacional para libros. Tenemos ya entonces el registro de la información de número normalizado que corresponde al número que estamos señalando en este momento. La siguiente etiqueta que vamos a utilizar es la etiqueta 082, que corresponde a la clasificación según el sistema Dewey. El subcampo que vamos a utilizar en este campo es el subcampo pesos A, que corresponde al tipo de colección, que en este caso es G, que corresponde a general. El subcampo B, que corresponde al número de clasificación, que en este caso es 808.068, porque es un libro catalogado como clasificado como literatura infantil. El siguiente subcampo es peso C, que corresponde a la clave de autor. El autor, como mencionamos anteriormente, su apellido es la J, entonces nos dirigimos a la clave de autor J66H. La siguiente etiqueta es la etiqueta 100, que corresponde al nombre personal. El nombre personal, este campo tiene un subcampo que es pesos A, que se relaciona esencialmente con el mismo nombre personal. Empezamos por el apellido Johnson, coma, Crockett, que es el nombre. Siguiente etiqueta es la etiqueta 110, de entrada principal o autor corporativo. En este caso no se aplica porque tenemos un nombre personal, no un autor corporativo o una institución. Sin embargo, si existiera, sería el subcampo pesos A, que corresponde al nombre de la institución o jurisdicción como entrada principal. La siguiente etiqueta que utilizamos es la etiqueta 245, que corresponde al título principal. Esta información la tomamos de la portada que ya habíamos mencionado anteriormente, y el primer subcampo que usamos es el pesos A, que corresponde a título. En este caso es un título en español, en idioma original, Harold y la crayola morada. El siguiente subcampo es el subcampo pesos B, que corresponde al resto de título. En el caso de que hubiese el resto de título, volvemos a mirar nuevamente la portada y nos damos cuenta que no hay ningún otro resto de título que pudiésemos incluir. Subcampo peso C corresponde a mención de responsabilidad, que ya lo habíamos incluido en nombre personal, pero en este caso ingresamos primero nombre y luego apellido, seguido del apellido. La siguiente etiqueta corresponde a la etiqueta 250 o mención de edición. Tenemos en este caso el subcampo pesos A, mención de edición. Tenemos la primera edición de este libro y esa información la encontramos nuevamente en la parte inferior de la primera página del libro. Seguimos entonces con la etiqueta 260, que está directamente relacionada con lugar de publicación y distribución. El pesos A, ese subcampo pesos A corresponde al lugar de publicación, que es Bogotá. La editorial Alfaguara. Pesos C corresponde al subcampo de fecha, que fue publicado y distribuido en el 2012. La etiqueta 300 es la etiqueta de descripción física. Esta información la extraemos del ítem propiamente. Por lo tanto, vamos a manejar el subcampo pesos A, que corresponde a extensiones o a la cantidad de páginas, que en este caso es 32. Pesos B a otros detalles físicos si el material está ilustrado, en este caso por ser un material de literatura infantil está ilustrado.
Peso C, las dimensiones o el tamaño en este caso del material monográfico, que es 16 por 20 centímetros. Si hubiese un material acompañante, se incluiría en pesos E material acompañante. Etiqueta 490 se refiere a la mención de serie. En este caso, tenemos un material monográfico que corresponde a una serie y el título, que es el subcampo pesos A, de esa serie es Nidos para la lectura. No existe información en el ítem que nos identifique el número o parte del ítem que sería parte de la serie, que sería pesos B. Pasamos a la etiqueta 500 y encontramos una nota general. En este espacio de notas generales tenemos un subcampo que es pesos A, nota general. En nota general registramos la información que el ítem no permita registrar en otras etiquetas o en otros subcampos. La siguiente etiqueta que utilizamos es la etiqueta 505, que es la etiqueta nota de contenido formateada. Pesos hace el subcampo que corresponde a nota de contenido formateada y allí registraríamos la información del contenido del material monográfico en este caso. Esta información la encontramos en el índice o en la tabla de contenido en algunos materiales. Etiqueta 650 es la etiqueta correspondiente a las entradas secundarias o índices temáticos. En este caso, el pesos A corresponde a tópico o nombre geográfico. El tópico de este material monográfico está clasificado como cuento infantil, literatura infantil. Este tópico nos permite al usuario encontrar, recuperar mucho más fácil este tipo de material porque indica, en este caso, el tipo de literatura a la que corresponde el material. Etiqueta 700 es la que corresponde a entradas secundarias, nombre personal. Existe un subcampo pesos A que corresponde al mismo nombre personal. En este caso no se registra, no aplica porque no existe un autor adicional al ya mencionado en nombre personal. Etiqueta 856 nos permite registrar las existencias. El subcampo pesos N registraría el número de ingreso, que en este caso para la unidad de información que manejamos es el 21006. El segundo material que vamos a catalogar es el material películas y videograbaciones. Aquí catalogamos todo lo que corresponde a películas propiamente dichas y a videograbaciones de conferencias, documentales, material didáctico, etc. La primera etiqueta que vamos a utilizar es la etiqueta 020, que corresponde al número normalizado. Se indica de igual manera el subcampo pesos A y SBN o número normalizado para libros, pero en este caso no se aplica para el video que vamos a catalogar. Etiqueta 082 corresponde al número de clasificación según el sistema Dewey. Nuevamente utilizamos el subcampo pesos A, tipo de colección, que en este caso es colección de videograbaciones y empieza con V mayúscula. El subcampo pesos C, número de clasificación 658.406. El subcampo pesos C, clave de autor M311H. Recordemos que la clave de autor la tomamos a partir de las tablas de Kotter. Etiqueta 100 corresponde al nombre personal, subcampo pesos A, nombre personal. En este caso entonces iniciamos con el apellido del autor y la información de nombre seguida de una coma y espacio. Continuamos con etiqueta 110, su entrada principal. No se aplica nuevamente porque el autor no corresponde a ninguna institución o jurisdicción como entrada principal. Etiqueta 245 corresponde al título principal, entonces nos vamos a remitir a la imagen que tenemos del video, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un video que está grabado en VHS. Por lo tanto, tenemos entonces la información pesos A de título, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Indicamos entonces en pesos H, el subcampo pesos H, asignación general de material, y corresponde a una videograbación.
Subcampo pesos B, resto de título, como lo pudimos ver en la imagen, no hay un resto de título, por lo tanto no se incluye ninguna información en este subcampo. Subcampo pesos C, mención de responsabilidad, nuevamente como en el ejemplo anterior, tomamos nombre y apellido, tal cual como se observa en el ítem. En la etiqueta 260, pie de imprenta, es donde indicamos lugar de publicación, editorial y fecha. No existe una información en el ítem que nos indique los subcampos a llenar, por lo tanto no aplica la información. Etiqueta 300, descripción física. Allí entonces vamos a indicar las características del ítem. Peso SA corresponde a extensiones, en este caso tenemos un video cassette que tiene una duración de 34 minutos. Dentro de los detalles físicos adicionales, como subcampo pesos B, indicamos características del material particulares correspondientes a sonido y color. Se indican con la abreviatura son.sonido y co.color. Subcampo peso C corresponde a las dimensiones, pero no hay información en el ítem que nos permita detallar esta información. De igual manera sucede con pesos E, no hay un material acompañante, por lo tanto no se registra ese subcampo. Continuamos entonces con la etiqueta 490 que corresponde a mención de serie. Esta etiqueta tiene un subcampo pesos A que corresponde a título y como podemos observar, este material corresponde a la colección Video Empresarial, por lo tanto se registra en mención de serie el título de la colección. De igual manera con el material anterior no tenemos un registro de qué parte o qué número corresponde este material, por lo tanto ese subcampo queda sin registro. Etiqueta 520 es la etiqueta de nota de resumen. Es importante tener en cuenta que esta etiqueta se usa para materiales videograbaciones porque le permite al usuario recuperar la información mucho más precisa, mucho más completa. Por lo tanto, utilizamos la información que está en el ítem, en el estuche del ítem, que es la nota de resumen, que es la registrada en este espacio. Continuamos entonces con la etiqueta 505, que es la etiqueta de contenido formateada, y como utilizamos nota de resumen y tenemos una videograbación, no encontramos una nota de contenido o información de contenido o índice en este material. Continuamos entonces para concluir con la etiqueta 650, entradas secundarias, índice temático. Nuevamente, tal como lo hicimos con el material monográfico, indicamos aquí tópico o nombre geográfico y en este caso el tema corresponde a cultura corporativa o cultura organizacional. Esta información se toma a partir del lenguaje de encabezamiento de materias que ha sido ya estandarizado en la unidad de información. Etiqueta 700 corresponde a entradas secundarias, nombre personal. Recordemos que cuando tenemos varios autores que excedan el número 3, indicamos allí en la entrada secundaria los otros autores que no se pueden registrar en nombre personal. Etiqueta 865 corresponde a existencias, pesos N, como lo mencionamos anteriormente, número de ingreso, y en este caso se indica con la inicial V, que corresponde a videograbación, y el número de ingreso 00615. Las analíticas corresponden a cada uno de los artículos con sus respectivos autores pertenecientes a una publicación seriada. Existen dos maneras de clasificar las publicaciones seriadas: por publicación en general y por cada artículo que esté al interior de esta publicación. Entonces la primera etiqueta que vamos a utilizar en la catalogación de analíticas es la etiqueta 022, que corresponde a número normalizado, en subcampo pesos A, que ya no va a ser ISBN, que corresponde a monografía, sino material monográfico, sino ISSN, que corresponde al código estandarizado de publicaciones seriadas. En este caso es el que estamos indicando en este momento. La imagen de esta publicación seriada
es esta correspondiente a una publicación que se distribuye tanto de manera electrónica como de manera física. Aquí tenemos la información de título, tenemos acá la información que corresponde a los artículos y sus respectivos autores y alguna información adicional con respecto a la indexación de este material. La siguiente etiqueta que usamos es la etiqueta 100, que corresponde a nombre personal. El nombre personal en este caso es el nombre del autor de uno de los artículos de esta publicación. En el caso de esta analítica es Monteoliva, apellido, coma, espacio, el nombre. Si tuviésemos alguna institución o alguna corporación que estuviese escribiendo este artículo, lo indicaríamos en el subcampo pesos A, en etiqueta 110, como nombre de la institución o jurisdicción como entrada principal. La etiqueta 245 hace referencia al título principal. En el subcampo pesos A encontramos el título. Esta información del título la recuperamos del artículo propiamente dicho. Entonces tenemos acá el título del artículo, los autores del artículo. Recordemos que el primer nombre se registra como entrada principal. En el caso de que se dieran 3 autores, se registran entradas secundarias. Tenemos el resumen del artículo, las palabras claves, el título en inglés, el resumen correspondiente en inglés, las palabras claves igual. En este artículo encontramos una información valiosa que nos permite recuperar gran parte del documento: la fecha de publicación, el volumen y el número al cual pertenece y las páginas correspondientes a este artículo en la publicación seriada. Volvemos nuevamente a la ficha y encontramos la información de título. Resto de título observamos que no había, la mención de responsabilidad, 3 autores, nombre seguido de apellido. La etiqueta 520 corresponde a la nota de resumen. En el subcampo pesos A encontramos nota de resumen y es allí donde indicamos con la información de el resumen o abstract del artículo lo que está allí consignado. En la etiqueta 650 encontramos nuevamente las entradas secundarias o índices temáticos. En el subcampo pesos A nuevamente hacemos referencia al tópico nombre geográfico, que en este caso se refiere a libros digitales o ebooks correspondiente a las bibliotecas digitales. Continuamos con la etiqueta 700. Utilizamos esta etiqueta para ingresar las entradas secundarias de otros autores. En este caso tenemos un autor adicional. La etiqueta 773 es una etiqueta utilizada para analíticas y allí registramos la información de el registro anfitrión o la publicación seriada a la cual pertenece el artículo. En este caso utilizamos etiqueta pesos T para título de la revista, profesional de la información, etiqueta pesos D para el lugar donde se imprime la revista, donde se publica y se distribuye, pesos G, información de volumen, fecha y página, que es la información que tomamos en la imagen mencionada anteriormente. Volumen 17, número 4, fecha de publicación de la publicación seriada y las páginas que corresponden al artículo catalogado. Recordemos que los recursos continuos también se pueden catalogar como la publicación completa, la publicación seriada completa. Por lo tanto, para esa catalogación vamos a utilizar la etiqueta inicial, que es la etiqueta 022, correspondiente al número normalizado y pesos A como subcampo, es el número normalizado ISSN que ya usamos en la analítica. El nombre personal en este caso no se ingresa como en la analítica, que sí lo hacíamos, porque estamos registrando la información de la publicación completa. Lo mismo corresponde para la etiqueta 100 y 110. No se registran debido a que tenemos varios autores y vamos a ingresar también artículo por artículo y su correspondiente autor.
La etiqueta 245 corresponde al título principal. En este caso vamos a ingresar el título de la revista o de la publicación seriada. En este caso se llama el profesional de la información. No tenemos aplicabilidad para el resto de título, tampoco para el subcampo peso C, mención de responsabilidad. La etiqueta 260 corresponde al pie de imprenta que tiene la información de publicación, lugar de publicación peso A, Barcelona, editorial, documentación multimedia, peso C, fecha de publicación, que es el caso, en este caso de la fecha 2009. La descripción física, etiqueta 300, descripción física, subcampo pesos A, corresponde a las extensiones, subcampo pesos B, otros detalles físicos, subcampo pesos C, dimensiones del material. Etiqueta 362 corresponde a fechas de publicación. Esta etiqueta se usa específicamente para publicaciones seriadas. El subcampo pesos A corresponde a fecha de publicación y en este caso se indica volumen y número de la publicación. Volumen 17, número 4. Etiqueta 520 corresponde a nota de resumen. La nota de resumen la encontramos en la portada de en la contraportada de la publicación seriada. Subcampo pesos A, nota de resumen y tenemos la información de la síntesis de lo que la revista trata. Etiqueta 650, entradas secundarias, índices temáticos. En este caso utilizamos subcampo pesos A, tópico, nombre geográfico y usamos de acuerdo a la lista de encabezamientos de materia, el área archivística y bibliotecología a la que pertenece esta publicación. Etiqueta 700, entradas secundarias, nombre personal. Recordemos que esta publicación tiene una serie de autores considerables, por lo tanto no se incluyen uno por uno a menos que se haga un registro por analítica. Etiqueta 856, la etiqueta correspondiente a existencias, subcampo pesos A, existencias. El siguiente material a catalogar es el material cartográfico. Para este material utilizamos el número normalizado ISBN cuando lo tiene, en este caso no lo tiene. Vamos a observar el material que tomamos para catalogar. Es este mapa y donde encontramos la información es en la parte inferior en este caso. Si observamos detalladamente, no, por ser un material bastante antiguo, no tenemos información de ISBN o algún registro que nos indique que ha sido clasificado en un estándar internacional. De aquí es donde tomamos la información de título, la información de nombre personal o autor corporativo y los datos matemáticos correspondientes a este tipo de material se toman de esta tabla correspondientes a proyección, coordenadas y equinoccios. Volvemos entonces a la ficha y pasamos a la etiqueta 082, igual se toma el número de clasificación UI. En la etiqueta 100 incluimos nombre personal. En este caso no vamos a utilizar la etiqueta 100 porque no corresponde a un solo individuo quien ha sido el autor, sino a una institución. En este caso estamos hablando del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ingresamos primero el nombre del país como jurisdicción que rige este ministerio, seguido de una coma y luego del ministerio correspondiente. La etiqueta 245 corresponde a título principal. El título del mapa que acabamos de observar está en el subcampo pesos A y corresponde a República de Colombia. Existe una designación en general de material específica para este tipo de material, indicada en el subcampo pesos H, que corresponde a material cartográfico. El resto del título, como pudimos observar, es mapa físico-político. Vamos a dirigirnos nuevamente al mapa para observar con detalle la información que estamos ingresando. Título, subtítulo, nombre corporativo, autor corporativo. Volvemos nuevamente a la ficha y encontramos que en la mención de edición no se hace ninguna referencia a la edición que estamos catalogando, pero sí utilizamos la etiqueta 260 correspondiente a pie de imprenta,
que tiene un subcampo pesos A para lugar de publicación, en este caso es Bogotá, para editorial, subcampo pesos B, Instituto Geográfico de Colombia, Agustín Codazzi, y la fecha en la cual fue publicado este mapa. Subcampo pesos C correspondiente a fecha 1979. Utilizamos una etiqueta especial correspondiente a este tipo de material, que es la etiqueta 255, llamada datos cartográficos matemáticos. Aquí hacemos mención de la escala, que la encontramos en el cuadro mencionado en el subcampo pesos A, de 1 a 1.500.000, la mención de proyección tal como se encuentra en el ítem conforme de Gaum, y el subcampo pesos C correspondiente a las coordenadas. Continuamos entonces con la etiqueta 300. Si el ítem trae la descripción física, la agregamos. De lo contrario, en pesos A extensiones indicamos un mapa. No existen otros detalles físicos para registrar, ni tampoco las dimensiones específicas del material. Adicionamos una nota general correspondiente a la etiqueta 500, que se encuentra en el mapa correspondiente a las imágenes que se toman en el mapa, partes naturales y santuarios de fauna y flora. Continuamos con la etiqueta 650, entradas secundarias. Tenemos un tópico, nombre geográfico. En la etiqueta 700, entradas secundarias, nombre personal, no aplica puesto que es un autor corporativo que no incluye otros autores. Y la etiqueta existencias, que corresponde al número de ingresos. Ahora vamos a registrar el material música. Dentro de este material encontramos partituras y otro tipo de grabaciones correspondientes a música. Por lo tanto, usamos el número 020 para la etiqueta correspondiente al número normalizado en el caso de que sean partituras impresas y se estén reunidas en una monografía. En este caso encontramos un material partituras que no tiene un registro ISBN. Tenemos entonces la etiqueta 082, que corresponde al número de clasificación YUBI. Pasamos a la etiqueta 100, vamos a observar la imagen para poder extraer la información. De la partitura encontramos el título, encontramos un autor que es el que escribe la partitura, quien compone la música para la partitura, y encontramos una información de el autor que hace la versión de esta partitura. Encontramos una información adicional, que es la partitura se aplica para cierto tipo de instrumentos, y información de publicación, editores, e información del lugar de publicación y fecha. Volvemos nuevamente a la ficha y incluimos el nombre como entrada principal, el primer nombre que aparece allí, que es quien compone la letra de esta partitura. Pasamos a la etiqueta 110, entrada principal, autor corporativo, si tuviésemos un autor como institución o autor corporativo. Pasamos a la etiqueta 245, que se refiere al título principal. Subcampo pesos A corresponde a título, que ya lo habíamos visto en la imagen, himno nacional argentino. Pasamos a la designación de material. Entre corchetes indicamos que corresponde a música. No existe resto de título, por lo tanto no se incluye. Y en la mención de responsabilidad se incluye el nombre mencionado en la entrada principal junto al compositor musical de esta pieza. Seguimos entonces con la edición 250, que no incluye una mención de edición. Pasamos a la edición 260, a la etiqueta 260 correspondiente al pie de imprenta, lugar de publicación editorial y fecha. Encontramos el lugar de publicación Buenos Aires, y subcampo pesos B para editorial Gurina. Aparece en el ítem Gurina y compañía, pero según las reglas de catalogación omitimos aquellos diminutivos correspondientes a las corporaciones. Etiqueta 300 para descripción física. Hacemos enunciación de el subcampo pesos A extensiones correspondientes a una partitura.
no tenemos información de detalle físicos, dimensión ni material acompañante. Incluimos dentro de la etiqueta 500 como nota general en su campo pesos A, nota general, voces infantiles, entre paréntesis canto y piano en si bemol, que está en la portada de la partitura. Etiqueta 505 correspondiente a nota de contenido, no tenemos información de esta etiqueta en el ítem. Etiqueta 650 entradas secundarias, indicamos el nombre geográfico en el subcampo pesos A correspondiente a Argentina. Etiqueta 700 como entrada secundaria nombre principal, no encontramos otro autor que se mencione en la partitura. Por último tenemos etiqueta 856 correspondiente a existencias con su respectivo subcampo pesos N, indicando el número de ingreso que se utilizó para ingresar el material. El siguiente material que vamos a catalogar es el material gráfico. En este material tomamos como ejemplo una postal que enseguida mostraremos. Esa postal corresponde a una imagen que tiene una información además en su parte posterior. La información de la parte posterior la observamos en este espacio. Tenemos el título de la postal, tenemos acá la información del autor y otra información correspondiente a información de contacto de la entidad que imprimió y que editó esta imagen. Pasamos entonces a la ficha y encontramos el código 020 para número normalizado, en este caso no observamos ninguna información correspondiente, el 082 para la clasificación DUI, etiqueta 100 correspondiente al nombre personal, allí indicamos la entrada principal del autor, en este caso indicamos por apellido, coma, seguido de espacio, nombre. No tenemos un autor corporativo, por lo tanto esa etiqueta se deja sin registrar. La etiqueta 245 de título principal, utilizamos el subcampo pesos A para título, encontramos el título en la postal, volvemos nuevamente a ver la postal, el título y el resto del título que se encuentra en la parte inferior. Como designación general de material indicamos que corresponde a un material gráfico en el subcampo pesos H, en el subcampo pesos B el resto del título que corresponde a la mención de espacio geográfico. En pesos C indicamos la mención de responsabilidad que ya estaba indicada en nombre personal en la parte superior. Pasamos a la etiqueta 260 pie de imprenta, encontramos el subcampo pesos A, lugar de publicación sin lugar, el pesos B, editorial, arte y fotolito, que es la información que encontramos en la parte posterior de la imagen, y no indicamos ninguna fecha en el subcampo pesos C de acuerdo a que en el ítem no se encuentra. La etiqueta 300 como descripción física indicamos subcampo pesos A, en las extensiones una designación específica para el material, una postal. Pasamos en nota general, hacemos una mención en la etiqueta 500, en el subcampo pesos A, el correo electrónico de contacto de la autora. Seguimos entonces registrando la información que encontramos. En el caso de etiquetas 650, 700 y 900 no tenemos información que nos permita precisar el catálogo de este material. El último recurso que vamos a catalogar es el recurso electrónico. El recurso electrónico corresponde a programas de software, a libros digitales que la unidad de información adquiera y que se observen o que se consulten a partir de bases de datos o de una intranet o internet. En este caso tenemos un documento electrónico que tiene una información de publicación, título, autor, ISBN para documentos electrónicos, el formato, la editorial, el idioma original y el año de edición.
tenemos una información adicional correspondiente al resumen del libro electrónico que adquirimos. En la etiqueta 020 tenemos entonces la información de número normalizado. En el subcampo pesos A y SBN indicamos el número normalizado. Pasamos a la etiqueta 082 de clasificación, sistema de clasificación Dewey. Seguimos con etiqueta 100 correspondiente al nombre personal del autor, entrada principal. Subcampo pesos A, ingresamos primero el apellido, coma, seguido del nombre. No utilizamos entonces la etiqueta 110 correspondiente a entrada principal autor corporativo, porque no aplica en este caso. La etiqueta 245 título principal, ingresamos subcampo pesos A, el título, en este caso Ciudad de Cenizas. Vamos a observar nuevamente el documento electrónico y tenemos un resto de título que es Cazadores de Sombra 2. Lo ingresamos como resto de título, ingresamos la designación general de material en subcampo pesos A, pesos H, recurso electrónico, y indicamos mención de responsabilidad, subcampo pesos C, el nombre del autor iniciando por nombre seguido de apellido. Continuamos entonces con la etiqueta 250, mención de edición, que no tenemos información de una edición subsiguiente, por lo tanto tenemos una edición primera. Etiqueta 260 correspondiente al pie de imprenta. No tenemos un lugar de publicación, por lo tanto indicamos ese punto L. En el subcampo pesos A, en el subcampo pesos B indicamos la editorial correspondiente a Editorial Planeta. En subcampo pesos C la fecha de publicación, que en este caso es 2009. Seguimos con la etiqueta 300, que corresponde a la descripción física. Allí encontramos en el subcampo pesos A extensiones un recurso electrónico. En el subcampo pesos B de otros detalles físicos encontramos el formato del recurso electrónico, que está descrito en la imagen que mostramos. En el subcampo pesos C no encontramos alguna información para ingresar. En el subcampo 520 nota de resumen indicamos el resumen que aparece en la imagen donde encontramos el libro electrónico. La etiqueta 505, nota de contenido formateada, no tenemos información de contenido específico para ingresar. La etiqueta 520, entradas secundarias de índices temáticos o índices temáticos. En el subcampo pesos A encontramos tópico, nombre geográfico, y allí indicamos el tipo de literatura a la que corresponde este material, en este caso literatura gótica. Pasamos a la etiqueta 700 de entradas secundarias. No aplica para este material, puesto que no tiene más de 3 autores. Y por último, la etiqueta 856 de existencia. En el subcampo pesos N ingresaríamos el número de ingreso del material.